Habla además de una asociación que pretende ayudar a los medios de comunicación, lo cual es muy importante, les brinda asesorías, no solamente en temas de publicidad, también en temas legales y en temas técnicos. Pero esto es solamente el inicio, vamos a continuar escuchando más de la entrevista realizada en Radio San Borja por Fernando Llamosas a don Ricardo Belmont Casinelli. El artículo 1 dice que la persona humana es el fundamento y el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 61 que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Aquí se están violando dos artículos de la Constitución y directamente por nada menos el Banco de la Nación, el Banco de la Nación, que es el banco de todos los peruanos. Y si analizamos la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Yo no soy abogado, pero estamos muy bien asesorados por el doctor Urbina. Tenemos que existe pues lo que se llama el principio de promoción del desarrollo humano, en el inciso 4, el principio de la libre competencia, el principio de la imparcialidad, el principio de la transparencia, ¿no? Y finalmente esto conlleva a lo que puede convertirse en un delito que está cometiendo el presidente del Banco de la Nación o sus funcionarios, ¿no? Que tiene que revisarse. Ellos se basan fundamentalmente en darle publicidad a unas radios que están registradas y que pueden pagar los servicios de dos empresas medidoras del rating, ¿no? Que están muy cuestionadas, que han sido cuestionadas en el Congreso de la República, que han sido cuestionadas en el seno de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que ha sido cuestionada por una serie de broadcasters en todo el Perú, y sin embargo el Banco de la Nación, olvidándose de su fin, del fin supremo, que es la imparcialidad y el cumplimiento de la ley. Si un banco no cumple con la ley, pues tendríamos que poner todos los peruanos las barbas en remojo con relación a lo que es el Banco de la Nación, ¿no? Así es. Porque el dinero del Banco de la Nación no se está empleando con los fines que debe crearse. Y además el Estado, hay que entender muy claramente este punto, el Estado no necesita publicitarse. El Estado tiene unos fines mucho más altos que la publicidad en sí. El Estado debe cumplir un rol, ¿no?, que cumpla fundamentalmente los principios de la Carta Magna. Claro, Ricardo, muchas veces pues estas empresas, las empresas que quieren publicitar sus productos, sus nombres, pues dicen, bueno, quiero ver el rating, pues, y se basan en una empresa que aparece justamente en la época del gobierno del presidente Fujimori, y bueno, y que prácticamente es la tutelar, la que da el visto bueno del famoso, dice que sí, no, sí hay sintonía para ese medio o no hay sintonía para este medio, por tanto, si no aparece en su lista, pues la bendita propaganda no se le da, pues, ¿no? O sea que se fundamentan en esta empresita que ha aparecido y que mucho tiempo prácticamente el monopolio de los supuestos, las supuestas mediciones de sintonía. Exacto, y además tengamos en cuenta una cosa. Fíjense ustedes, en las pequeñas radios del Perú se promovió la candidatura del presidente Ollanta Humala. En Radio Comas, en Radio San Borja, en Radio Moderna, en RBC Televisión. En RBC Televisión, y los grandes canales, esos grandes monopolios manejados por extranjeros. Por ejemplo, hay un ciudadano extranjero que no vive en el Perú, conocido con el nombre del Fantasma. Sí, Miami, Puerto Rico, sí. Que tiene más de 160 licencias de televisión. ¿No es ese señor de apellido González? Exactamente. Entonces, este señor es el dueño, hoy día, junto con otro grupo oligopólico en radio y un grupo económico en la prensa escrita, quienes se llevan, y por supuesto no lo dicen y no denuncian jamás a un funcionario de esas empresas, se llevan el dinero de la SUNAT, se llevan el dinero del Banco de la Nación, se llevan el dinero de los ministerios, y en cada ministerio se ha creado una especie de núcleo, ¿no?, instalado desde aquella época, que norma y regula la publicidad basado en esos dos fundamentos totalmente ilegales, punibles y sujetos también a aquellos que transgredan la Constitución, que está por encima de esa norma espuria. Y es el que ampara también la pobrísima producción de la televisión en nuestro país, claro, Ricardo. Claro, porque se va uniendo todo. ¿Se une todo de qué manera? Si yo en este momento reparto del Estado
a 10.000 millones de soles de publicidad en los últimos 10 años a 4 grupos, a 4 familias, y le digo, yo le voy a dar publicidad del Estado basándome en el rating, tenemos que partir del principio que el rating lo que busca es sintonía. Y lo que busca el Estado no es sintonía. El Estado no tiene, como en su Constitución, que diga que el Estado tiene que promocionarse para tener más cariño de la gente, que el Estado o que el gobierno de turno tenga simpatía a la gente, o los ministros que manipulan este dinero se digan, ahora yo me voy a promover y para que no me toquen le voy a dar a esta radio $1 millón, a esta otra empresa de televisión $5 millones, entonces el ministro compra su impunidad y de esa manera lamentable, ¿no? Puede corromperse, puede comprar, puede hacer lo que quiere en el ministerio y esa radio o ese canal de televisión no lo van a tocar. El presidente de la República, conocedor de esto, pues se dio cuenta hace tiempo de esta manipulación, está siendo de alguna manera manejado, si se quiere, y los peruanos, todos los peruanos estamos siendo manejados por los contenidos de la televisión que a su vez también cumplen el rol de agentes políticos. O sea, los medios de comunicación con la plata del Estado se convierten en agentes políticos. Indudablemente desmotivadores, le quitan el autoestima del peruano con violencia, solamente noticias pesimistas y lamentablemente todo lo malo y todo lo rojo, bueno, lo amarillo, perdón. Fernando, parte de la conquista de la conciencia de los peruanos, ¿no?, es quitarle la conciencia. Porque si yo le quito la autoestima al peruano, ¿no?, con medios que solamente me interesa ganar dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he venido acá a hacer plata, dicen los oligopolios, yo vengo acá a hacer dinero, somos los más fuertes, los más poderosos, los más eficientes, con ese criterio yo invento, porque así fue, se inventó Ibope, que fueron unos señores chilenos que vinieron acá en la época de Vladimiro Montesinos, instalaron Ibope, lo dejaron amarrado y allá armaron todo el mecanismo, como la publicidad, por ejemplo, de las elecciones, el que se usa en la OMPE. Solamente se distribuye la publicidad de la OMPE a estos grupos hegemónicos. Muy bien, interesante, ¿no es cierto? Vamos a continuar analizando, vamos a ver los puntos que ha tocado don Ricardo Belmo en esta entrevista en Radio San Borja con Fernando Llamosas. Él habla, doctor Gidemeister, don Ricardo Belmo, en primer lugar, de que hay quienes se saltan como con garrocha, sin ningún tipo de desparpajo, el tema de las leyes en la Constitución peruana, los principios, las normativas, rompen lo que sea a cambio de dinero. Y lo peor es que no pasa nada. Y quienes rompen estas leyes, estos principios, tienen, ya se ha estipulado así como por principio tácito, el apoyo del gobierno, en muchos gobiernos. ¿Cuál es su punto de vista de lo que ha dicho don Ricardo? Es que finalmente, me ha dado mucho gusto lo que dice Ricardo, finalmente nos damos cuenta que las leyes obviamente las manipulan, la Constitución se manipula, ¿no? Por no decir que se prostituye, si suena muy fuerte, ¿no? Pero es así. Por ejemplo, la libertad de expresión, que todo el mundo se rasga la vestidura por la libertad de expresión, y lo he dicho en otras oportunidades en este programa, la libertad de expresión, pues obviamente depende finalmente, para efectos prácticos, de los propietarios de los medios de comunicación. Porque si ese señor propietario no quiere sacar mi opinión, o mi aviso, o mi artículo, o lo que fuere, pues simplemente no salgo y se acabó el asunto. Incluso pagando un espacio, ¿eh? Incluso pagando un espacio. Entonces, ya depende de la formación democrática, por ejemplo, y ética de este señor. Pero por suerte, gracias a Dios, Ricardo Belmo tiene una formación ética, profesional seria, y podemos decir lo que estamos diciendo en este programa. Si fuera otro programa, otro canal, pues ni estaríamos acá nosotros, ¿no? Y estaríamos pasando vedettes o programas de concursos con erotismo o noticieros, en fin. Acá está una frase que ha dicho Ricardo, me parece muy interesante. Los peruanos estamos siendo manejados por los contenidos de la televisión. Y eso es muy cierto. Yo siempre lo digo a mis alumnos, rasguen las noticias, no se crean todo lo que les dicen. No, porque obviamente lo que busca la televisión, con 8 titulares en un noticiero, de los cuales 6 o 7 son crímenes, ¿no? Es un voluntario penal, prácticamente policíaco. No, lo que busca es o ocultar información, o desinformar, por ejemplo, ¿no? O simplemente no informar, ¿no? Y manipular tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de ver. Entonces te llenas de basura, te llenas de programas sin contenidos, por alguna razón, porque casualidad no es, señores. Los medios no sacan estas cosas por casualidad. Hay un propósito, hay una manipulación, y eso, como ha dicho Ricardo,
no debemos dejarnos manipular los peruanos por estos contenidos que, como bien ha dicho Ricardo también, Ibope, como diosa, ¿no? Como diosa del Olimpo, ¿no es cierto?, decide pues el rating y decide esto y lo otro, y el Estado, entre comillas, cae en el juego, ¿no?, pues si no es con dolo o adrede, ¿no?, para repartir, ojo, lo recaudado en los impuestos, cuando hablamos de la SUNAT, ¿no?, que es plata nuestra, para repartir en publicidad estatal a ciertos canales, no porque le interesa y le conviene. Doctor Raúl Durán Valladares, trae a cotación lo que dijo don Ricardo Belmont con el tema de Ibope, ¿no es cierto? Es una empresa monopólica que también prohíbe la constitución política del Estado, pero parece que los gobiernos de turno le temen demasiado en el tema de hacer valer las leyes peruanas, ¿no es cierto? Bueno, ahí se nota una política discriminatoria, claramente, política discriminatoria en cuanto a la publicidad estatal. O sea, se favorece a los llamados medios de comunicación más grandes en desmedro de los otros medios de comunicación, cuando ese dinero debería servir para todos los medios de comunicación y en esa forma fortalecer la veracidad y la información. Pero aquí no, acá se manipula, pues, se manipula con nombre propio ese dinero para favorecer a este grupo y se perjudica a los demás medios de comunicación. Eso no es una conducta democrática ni menos correcta. Ángel, don Ricardo suelta en la entrevista algo que muchos no se atreverían a decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que hace reflexionar en realidad. Y es que el Estado peruano no necesita invertir en tanta publicidad como lo hace de millones y millones de soles. Lo que se estaría haciendo, y lo dice claramente don Ricardo en la entrevista, es un poco que algunas autoridades, ¿no es cierto?, estatales, compran su impunidad ante los medios de comunicación. Yo hago como ministro o como congresista o como contralor, para no dar un nombre en especial, te doy tanto en publicidad, pero cuidado, no me vayas a tocar, porque yo soy el que te estoy dando la publicidad, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú sobre lo que dijo don Ricardo al respecto? Bueno, es una gran verdad, ¿no? Pero yo me voy a referir un poquito al Banco de la Nación. El señor Vivanco, que es el jefe de comunicaciones, que es el que está encargado del tema de la publicidad, ya tiene un antecedente. No digo que él haya estado metido en este faenón, porque esa es la verdad, pero él tenía el mismo puesto que tiene ahora y se anuló una pauta publicitaria como de 13, 14 millones de soles hace como 7 meses. ¿Por qué? Porque el diario Perú 21 se le prendió porque el diario Perú 21 no estaba en esa pauta. ¿Te das cuenta? Pero tuvo fuerza y la tumbaron. Este señor sigue ahí, el área de marketing del canal me ha informado que han pedido una cita con este señor en varias oportunidades para que le explique el tema de la publicidad, para ver cómo nosotros podemos participar como cualquier medio, y hasta ahora no nos la da. Entonces hay cosas que se tienen que arreglar. El tema de los contenidos de la televisión es realmente dramático, ¿no? Estamos viendo en el Museo de la Memoria que tiene el canal que a las 4 de la tarde pasan una serie en Canal 9 en el cual se hace una apología al consumo del éxtasis, ¿no?, al consumo del licor, a la 1 de la tarde el sexo. En adolescentes, ¿no? No les interesa absolutamente nada, te das cuenta, no pasa nada. Y esta ley que se trató de sacar no de tratar de sacar, sino que se respete la ley de horario de protección al menor que la hizo Ricardo, simple y llanamente la bypasearon casualmente por eso, porque no les interesa. Y eso está muy, pero muy mal, porque hasta ahora parece que no se dan cuenta de que los niños, ¿no?, en un país son el capital más fuerte y más importante que se tiene, y ningún canal se preocupa por esto. El único canal que se preocupa por esto somos nosotros, lo cual está mal que el resto no nos siga, aunque sea el ejemplo eso, ¿no? No se pide de que sean unos santos, pero sí se pide un poco más de prudencia en los contenidos, ¿no?, en los comentarios, en los noticieros. Yo hablaba con un extranjero que ha venido y ha visto la televisión y me dijo, viejo, ¿sabes qué? La televisión que ustedes tienen a las 7:30 de la mañana, me dijo, es un asco, me dijo. Es un cuento de terror. No, sí, me dice, porque prende, si lo mataron, lo serrucharon, lo estrangularon. El personaje el estrangulador, viejo, es el personaje más famoso del Perú, se ve en la mañana, en la tarde, en la noche, el descuartizador, perdón. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? La paz mental y la salud mental es lo que se tiene que preocupar este gobierno. ¿Te das cuenta? Y nadie dice nada aparte de nosotros. Ojalá que prenda la vacuna, ¿no? Es parte de una realidad que está intentando cambiar el propio APER TV, ¿no es cierto? Que es parte del origen de APER TV, justamente tratar de ir por el camino de cambiar esta realidad que es triste para muchos peruanos y para los jóvenes que tienen que proyectarse en este tema, ¿no?
Don Ricardo decía algo también interesante, y luego voy a preguntárselo al doctor Héctor Vargas Saya, porque vamos a seguir escuchando la entrevista. Decía que los medios de comunicación le quitan la autoestima al peruano por dinero, ¿no es cierto? Pese a que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante ante la sociedad que se está evadiendo. Le quitan la autoestima al peruano por dinero, lo cual refleja pues que no hay ningún interés en el Perú como nación. Algo que aquí se viene repitiendo hasta el cansancio, pero hay quienes no quieren escucharlo, ¿no? Pero eso ya tiene un antecedente, y el antecedente viene de Fujimori y Montesinos, ¿no? Y además, y Bobe también viene con Fujimori y Montesinos, y Laura Bozzo, que nos puso como desmuelados, sin conciencia, sin cultura en el extranjero, también es de la época de Fujimori y Montesinos. Entonces, ¿hasta cuándo no nos vamos a dar cuenta de que esto está pues enquistado? Porque la mafia sigue. Definitivamente, en lo que es control de medios y publicidad, la mafia, sí, el presidente está tratando de cambiar, pero no le hacen caso, lamentablemente. Sí, pues va a ser bien difícil que se sacuda. Y si ustedes creen que no hay manera de hacer espacios noticiosos sin tanta sangre, violencia, descuartizados y demás, le presentamos las 11 del 11.